Hola a todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de Forex, del SP500, el Russell, el IBEX, el HK50, el oro, el petróleo, Natgas, el cobre, el oro batiendo máximos, traders. Vamos a ver qué posibilidades de soporte y resistencias podríamos tener de cara a la semana que viene, semana del 16 de septiembre. Traders, comenzamos. Comenzamos como siempre por el Forex, por el DXY, el USDX, el índice del dólar, traders, posibilidades. Por ahora vamos a hacer un zoom de la zona porque tenemos un potente área de resistencia en el 101,80-102,00 que ya comentábamos justamente en el repaso técnico rápido anterior. Posibilidades, trader, mientras que permanezca por debajo de este 101,80-102,00, posibilidades del DXY, voy a hacer un zoom menos, posibilidades de continuación de la tendencia como se está produciendo. Cuidado, traders, sobre todo si se fractura este soporte menor, Si se fractura este soporte menor, posibilidades de resistencia y objetivo aquí lo tendrían. Este pivote de mínimos anterior, voy a marcarlo con una horizontal, me estoy refiriendo concretamente a este nivel. ¿Y por qué estoy buscando cortos en el índice del dólar? Traders, tendencia, pivote de máximos, todos ellos decrecientes. Luego, por ahora la tendencia predominante claramente es descendente para el DXY. Continuamos con el dólar peso mexicano. Cuidado, interesante posibilidad de fortaleza en este cruce del peso. Aquí el peso es la segunda divisa. Empezamos a ver pivotes de máximos decrecientes, mientras que permanezca por debajo de esta directriz descendente. Vamos a trazar los niveles de control de riesgo. Aquí, esta herramienta, los niveles de retroceso de Fibonacci, esa es a la que me estoy refiriendo. Posibilidad, por ahora tenemos un área de soporte en este área. Si lo fractura, cuidado. Doble resistencia, por un lado tenemos, o mejor dicho, triple. Por un lado tenemos el soporte fracturado, por otro la directriz descendente de pivote de máximos y por otro este área horizontal que, como ven en los históricos, anterior área de resistencia, de inmediato también de soporte, de inmediato tomaría ese triple área. Posibilidad de control de riesgo con fortaleza del peso, objetivo sería 127 y por supuesto el 161,8% que estaría ya apuntando a este anterior área, como ven, de soporte y de resistencia anterior para el dólar peso. Continuamos con el dólar australiano. Uy, interesante, fortaleza del oro, lo he dicho al principio, fortaleza del dólar australiano, gran correlación entre ambos, de hecho es la representación en el Forex del oro, de ese metal. Bueno, comenzamos primero por el dólar australiano y luego vemos el oro. Primera posibilidad, pivotes de mínimos, todos ellos crecientes. Voy a cambiar a H4, trader, posibilidades. Cuidado porque está fracturando esta directriz descendente de pivote de máximos. Ahí la tenemos, ahora se está apoyando como soporte. Vamos a proyectar desde ese pivote de máximos con ese mínimo, trader, posibilidades. Y es que el dólar australiano vuelve a apuntar durante la semana que viene a esos máximos, al 127,2%. Interesante sería, si lo fractura, por supuesto, llegar al 161,8%, mientras que permanezca por encima de este área, traders, anterior área, como ven, de resistencia y de soporte. Si se sitúa por debajo, cuidado porque ahí podríamos quedarnos en rango, lo más probable. Continuamos con el euro dólar. El euro dólar que amenaza. Voy a cambiar a H4 en diario, ya vemos pivotes de mínimos crecientes, luego la tendencia predominante claramente es ascendente, vuelve la debilidad del dólar. Vamos a ver porque aquí tendríamos un fortísimo área de resistencia. Aquí tenemos el área de soporte claramente establecido por este área de pivote de mínimos, por ahora crecientes. Lo que me pregunto como trader, ¿qué pasa si fractura este área? Soporte menor, voy a trazar nuevamente los niveles de control de riesgo, tendríamos un soporte más interesante en torno al 61,8, que fíjense que ahora mismo es una resistencia, estoy hablando si fractura este área, tendríamos soporte menor, soporte mayor, objetivo 127,2%, incluso 161,8%, y todo ello siempre que mantenga este pivote, este potente área que por ahora, como ven, es resistencia anterior, soporte anterior. Este sería el área bisagra entre la zona de compras y la zona de ventas. Si el euro dólar fracturase este nivel, por supuesto resistencia y posibilidad seguramente de quedarse en rango, porque aquí tendríamos una serie de
movimientos aquí que hemos visto en el precio anterior en los históricos, tanto de soporte, luego estaría apuntando a este área, mientras que permanezca por encima de este área de soporte, las posibilidades son ascendentes en el euro dólar. Continuamos con la libra dólar, otro cruce que tiene pivotes de mínimos, todos ellos crecientes, estamos en diario, cambiamos H4, posibilidad clara de venir a fracturar ese área de resistencia. Por ahora estaríamos atrapados. Por un lado tenemos el área de soporte claramente definido por estos dos pivotes de mínimos, por ahora crecientes, y posibilidad de resistencia. Si fractura este área, cuidado, posibilidades de soporte menor, como hemos visto antes, soporte más interesante en el área 61.8, que actualmente es un área de resistencia. Fíjense, el precio todavía está en ese área de resistencia, resistencia anterior, soporte anterior. Si fractura este área, ahí tendríamos un soporte menor, soporte mayor en torno a ese área y posibilidad del 127,2% como objetivo. Continuamos con el kiwi, dólar neozelandés, gran correlación con el dólar australiano, pivotes de mínimos, todos ellos claramente crecientes. Vamos a cambiar a H4 y vemos la posibilidad de fractura de este área de resistencia. Por ahora tenemos un soporte claramente establecido, pivotes de mínimos crecientes desde este 1, 2, 3 y 4. La posibilidad de fractura de este área de resistencia implicaría nuevamente soporte menor y posibilidad de buscar esos máximos como objetivo. Continuamos con el dólar CAD, impresionante resistencia, traders. Fíjense este área, el 1.3620, 1.3620, 1.3600, esos 20 puntitos pequeñitos, ahí tenemos este área en los históricos. Vamos a echar un vistazo a los históricos. Anterior resistencia, claramente resistencia, soporte 1, 2, 3, 4. Fíjense que llevamos en ese área desde abril del 2024, fíjense, marzo, abril, hasta prácticamente hoy, que ha venido a testearlo como resistencia, mientras que permanezca por debajo de estos 20 puntitos de control de riesgo, la posibilidad serían de vuelta primero a esta línea de soporte, es el primer soporte que nos encontraríamos de pivote de mínimos crecientes, traders, y empezaríamos a ver pivotes de máximos decrecientes por debajo del área de resistencia. Primera posibilidad de objetivo, como digo, esta línea. Segunda posibilidad tendríamos el área, bueno, pues un poquito más abajo de los 34,50 aproximadamente para el dólar CAD. Solo invalidaría esta opción de ventas, es decir, fortaleza del CAD, debilidad del dólar, si se situase por encima de este área de resistencia, y podría tomarlo como soporte y probablemente, bueno, se podría quedar en rango. Dólar franco, gran correlación con el DXY, primera posibilidad de resistencia. Aquí vemos soporte anterior y resistencia triple, 1, 2 y 3, movimiento descendente con fortaleza del franco, cuyo objetivo lo tendríamos en este pivote de mínimos. Continuamos con el dólar yen. Cuidado, interesante, porque el dólar yen acaba de fracturar una nueva línea de soporte. Aquí la tenemos claramente, este pivote de mínimos consumido a la izquierda inferior. Fíjense ahí, fractura clara y posibilidad ahora de resistencia menor. Vamos a ver dónde tendríamos una resistencia más poderosa para este dólar yen. Fortaleza del yen, tendríamos ese 78,88, como ven en los históricos, anterior área tanto de resistencia como de soporte. Nuevamente a la fractura, resistencia nuevamente a la fractura, soporte se apoya y produce ese movimiento ascendente. Objetivo del dólar yen, 127,2% de Fibonacci. Continuamos con el cobre. Bueno, el otro día ya comentábamos en el anterior repaso técnico rápido esta posibilidad de hombro, cabeza, hombro invertido. Bueno, por ahora no se ha dado, no se ha producido. De hecho, tenemos aquí una serie de resistencias importantes, anteriores soportes también, por supuesto, en los gráficos. Fíjense aquí, resistencias, también tendríamos otro área de resistencia y por otro lado tenemos el soporte de pivote de mínimo creciente. Luego el cobre está atrapado. Por un lado tenemos el área de resistencia y por otro el área de soporte. Mientras que permanezca aquí, pues las posibilidades son de resistencia, soporte y de soporte a resistencia. Lo interesante, o bien que nos fracture este área de soporte, ahí convirtiéndolo en resistencia, posibilidad a la vuelta, como siempre digo, nunca corramos detrás del precio, posibilidad de resistencia, objetivo este pivote de mínimos, o bien, por supuesto, si se produce la fractura de este área de resistencia, posibilidad de soporte y objetivo ese
pivote de máximos. Esas son las dos operaciones que estoy viendo en el cobre. Continuamos con el mercado de acciones americano y es que ya comentábamos la posibilidad del poderoso área de soporte. Este área de soporte que por ahora es efectivo, traders. El precio sigue por encima, de hecho se ha apoyado varias veces, pivotes de mínimos crecientes y observen este área. Voy a hacer un zoom, observen este área de resistencia, traders. Si fractura el S&P500, este área de resistencia, poderoso movimiento ascendente que podríamos tener. Vamos a trazarlo a nivel de Fibo y es que estaríamos apuntando al 161,8% de Fibonacci y eso implicaría los 6.000 puntos. Interesantísimo movimiento que podemos tener. Como siempre digo, no corramos detrás del precio, posibilidad de soporte menor, soporte mayor, en este caso en el S&P500, concretamente en ese área, trader. Observen los históricos, posibilidades anteriores, tanto de soporte, concretamente aquí de resistencia, de soporte, nuevamente de soporte, por encima es un soporte, luego las posibilidades del S&P500 del mercado de acciones americano ahora son ascendentes. Lo mismo ocurre con el Russell, pivotes de mínimos crecientes. Ahora tenemos este área, esta directriz descendente a fracturar de pivotes de máximos. En principio son decrecientes, mientras que permanezca por encima de ese área, traders. Fíjense qué triangulito nos está dibujando el Russell. Vamos a hacer un zoom más de la zona. Estamos en diario, en el diagrama de tiempos de diario, y la interesante posibilidad que fracture junto con el S&P500 aquí, bueno, veríamos un poderoso movimiento alcista del mercado de acciones americano. Tendríamos ahí un soporte menor, primer objetivo que duda cabe, totalmente alcanzable, traders, ese pivote de máximos. Cuidado porque ahí tendríamos un área de nuevamente resistencia donde podríamos ver un pequeño movimiento de retroceso. En el caso de fractura del área, traders, y fractura este nivel, cuidado porque fíjense aquí, anterior área de soporte, si se sitúa el precio por encima, tendríamos un doble soporte para ir a por el 127,2% de Fibonacci. ¿Quién nos está marcando el camino del mercado de acciones? El IBEX 35, el índice español. Vamos a ver por qué es poderoso la fractura que se está produciendo en torno a este área de resistencia fracturada convertida en soporte. Vamos a trazar los niveles desde ese pivote de máximos y es que ya observamos que el IBEX 35 nos ha producido ahí ese anterior área de resistencia. El precio está por debajo, fíjense, estamos en soporte, cuidado, soporte menor, soporte mayor y estaríamos ahora apuntando a un nuevo máximo al 127,2% de Fibonacci y es que todos los mercados de acciones, traders, se están poniendo de acuerdo para subir. Por ahora en el HK50, pivotes de mínimos crecientes, se ha quedado un poquito más rezagado. Luego esto es una excelente oportunidad. Fíjense, traders, si produce la fractura de este área. Por ahora área de resistencia. Si se produce la fractura estaríamos en rango, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos área de resistencia, por otro lado el área de soporte. Si produce la fractura de este área de resistencia, posibilidad de soporte menor. Vamos a trazar los niveles de control de riesgo para ver dónde tendríamos un soporte más interesante. Lo tendríamos concretamente en ese área donde ya los históricos nos comentan soporte, resistencia, resistencia, resistencia. Fíjense si se produce la fractura de este área, soporte menor, soporte mayor, objetivo 127, 161, incluso podríamos ir a buscar ese máximo, traders, 188 de Fibonacci. El oro, la estrella, traders. Aquí tenemos al oro que veníamos persiguiendo esta posibilidad durante mucho tiempo. Lo primero que observamos, pivotes de mínimos crecientes, tendencia claramente ascendente, área de resistencia clarísimamente fracturado. ¿Qué tenemos ahora? Bueno, un potentísimo área interesante de soporte. ¿Qué pasa, traders? Que el oro viene a visitar este área. Bueno, pues interesante posibilidad nuevamente para continuación de la tendencia. Mientras tanto, traders, tenemos esta posibilidad. Voy a hacer un zoom de la zona para verlo claramente, porque el oro sigue apuntando a ese 188,6% de Fibonacci. Luego estamos en máximos en el oro, traders, pivotes de mínimos crecientes, y mientras que permanezca por encima de esta directriz ascendente, las posibilidades son de búsqueda de soportes y continuación de la tendencia principal en el oro. Continuamos con el crudo. Bueno, el crudo está rebotando, posibilidades de resistencia. Cuidado porque seguimos en esa espiral descendente de pivotes de máximos decrecientes, y mientras que esté situado por debajo de esta directriz descendente, bueno, las posibilidades son de búsqueda, en este caso, de resistencia. Si el crudo durante la semana llega a este nivel, doble resistencia importante. Por un lado tenemos el anterior soporte, el precio está por debajo, luego claramente es una resistencia. Por otro lado tenemos la directriz descendente de pivote de máximo, luego la posibilidad sería de vuelta, cuyo objetivo lo tendríamos en ese
pivote de mínimos para el crudo. Natgas. Bueno, Natgas está produciendo un pequeño rebote. Tenemos un área de resistencia mayor en este área, trader. Fíjense en los históricos, las posibilidades anteriores que hemos tenido, tanto de resistencia claramente establecida como de soporte. Por ahora Natgas apuntando a este área, y aquí pueden pasar dos cosas, trader: que se quede realmente en rango, posibilidad de resistencia, posibilidad de soporte, o que desarrolle un nuevo movimiento ascendente. Para ello debería, lógicamente, de fracturar este área y ahí apoyarse como resistencia. En ese caso, pivotes de mínimos crecientes dentro de esta directriz ascendente, podríamos venir a buscar ese pivote de máximos. Si no fractura el área, lo más probable es que Natgas corrija, traders, y vuelta al área de soporte. Bueno, traders, que ya me despido con un abrazo muy fuerte. Que recuerden, déjenme en sus comentarios que si quieren que se estudie algo más a fondo, que también me lo pueden dejar en sus comentarios. Que pasen un excelente fin de semana. Adiós.